Bienvenidos a Salud Integrativa, la medicina personalizada del futuro. En el programa de hoy vamos a hablar de sexualidad y menopausia, vamos a contarles los planes de cesación tabáquica y por último vamos a hablar de la obesidad y la alta prevalencia que esta enfermedad tiene en nuestra sociedad moderna. Espero que les sea de interés, volvemos después de los títulos. Vamos a hablar de sexualidad y menopausia. Si bien vamos a enfocarnos en la menopausia, uno de los síntomas de consulta muy frecuentes es la disminución de la libido o el deseo sexual que aparece antes de la menopausia. Vemos pacientes que nos consultan a los 35 o 40 años por este síntoma y hoy invitamos a la doctora Ivana Villar, que es ginecóloga y que nos va a contar cuáles son los factores que aparecen como gatilladores de la falta de libido o deseo sexual. Bienvenida Ivana, ¿cómo estás? Hola, gracias, muy bien. Bueno, te voy a hacer una pregunta que quizás los pacientes te hacen cuando van a la consulta. Doctora, no tengo deseo sexual, ¿qué puedo hacer? Bueno, sí, es una pregunta muy frecuente, diría que la principal en la peri y en la menopausia. El deseo baja porque se produce una alteración hormonal. Entonces hay que tratar a la paciente desde lo emocional hasta las carencias hormonales que tiene y acompañarla en este trayecto donde lo físico también es muy importante porque se producen un montón de cambios físicos a raíz del descenso hormonal. En cuanto al deseo sexual, disminuye el deseo, disminuye la lubricación, disminuye la musculatura pélvica, entonces la mujer va a atravesar un montón de cambios que cuestan. Nosotros trabajamos con hormonas bioidénticas que mejoran mucho el deseo sexual, como la testosterona, que aparte de trabajar en el deseo sexual, fortalece los huesos. Trabajamos con estrógenos, progesterona, todo con hormonas bioidénticas que son hormonas saludables. Bien, ahora, ¿vos notás que tiene alguna influencia el hecho de que las pacientes estén excedidas de peso, que sean sedentarias? ¿Eso influye en cuán sintomáticas van a estar durante la menopausia, incluido la disminución del deseo sexual? Sí, el estado físico es primordial. Por empezar, que se produce un cambio físico porque las hormonas hacen que el cuerpo cambie, que empiezan a aumentar de peso, la obesidad se centra en la panza. Es un trayecto difícil de atravesar porque más allá de que se sientan diferentes, se ven muy diferentes en el espejo. Y esto desde ya que les trae muchos problemas emocionales. Ahora, cuando vos decís se ven diferentes, se sienten diferentes, ¿esto es algo que también tiene impacto en el momento de apagar la luz? Sí, desde ya, tiene mucho impacto. En la menopausia disminuye el deseo sexual por la declinación de la testosterona. Pero más allá de eso, la paciente tiene un montón de emociones encontradas que hacen que le sea difícil reencontrarse con su pareja. Más allá de que hay ciertos casos, hay muchas mujeres que encuentran la menopausia como una etapa agradable, donde los hijos se fueron de la casa, donde se reencuentran con su pareja desde otro lugar, donde dejan de preocuparse por la anticoncepción y les es mucho más fácil relacionarse. Bien, ahora, concretamente cuando consultan por disminución del deseo sexual, ¿cuál sería la solución? ¿Qué podemos hacer por ellas? Aparte de, bueno, mandarlas al gimnasio, ponerlas a hacer un plan nutricional adecuado. ¿Cómo podemos tratar en sí mismo, aparte de la hormona que nos dijiste, la testosterona, la sequedad vaginal? Que eso también es un inconveniente cuando llega el momento de mantener relaciones. Bueno, lo tratamos con estriol en forma local. Es una sustancia que se coloca en la vagina y esto favorece la lubricación vaginal. Perfecto. Entonces, si uno tuviera que dar alguna regla de oro para esto, sería suplementar nuestras pacientes, que se suplementen, que tengan un plan nutricional adecuado y además que, bueno, por supuesto, hagan actividad física. Sí, la actividad física es muy importante porque aparte ayuda a prevenir la osteoporosis, ayuda a que se vean mejor. Es muy importante que haya parejas que se animen también a afrontar este problema y por ahí hasta lleguen a una consulta de una terapia sexual donde también se puedan ayudar desde otro lugar. ¿Es frecuente que las mujeres concurran a la consulta con los maridos cuando preguntan estas cosas? No, por lo general vienen solas
y por lo general tardan en venir, que eso es un factor muy importante que retrasa la mejoría de la paciente. La paciente muchas veces le cuesta acercarse a consultar o no sabe cómo y esquiva un montón de tiempo. Y en realidad, una vez que se animan y dan el primer paso de llegar a la consulta, todo es mucho más fácil porque se dan cuenta que existe la solución. Seguro, y siendo que esto es un tema de dos, ¿sí? Cuando hablamos de la pareja, ¿es fácil convocar a los hombres que acompañen a sus parejas para tratar este tema? Sí, es fundamental que la acompañen. Es fundamental porque es una etapa donde lo emocional tiene mucho que ver. Porque la paciente va a tener disminución de la calidad de sueño, de noche va a tener el sueño interrumpido, va a tener sofocos. Todo esto la pareja lo siente y a veces es tema de conflicto también. Hay muchas alteraciones en el estado anímico. De repente tienen llantos repentinos, de repente están enojadas. Es una etapa donde lo emocional tiene mucho que ver. Sí, además entiendo que el marido concurra a la consulta es una manera también de expresar que muchas veces la disminución del deseo sexual no tiene que ver con la pareja. Exacto. No digo que eso no sucede nunca, es decir, la pareja, el acompañamiento es un factor importante, pero las mujeres pierden el deseo sexual independientemente de la relación que tienen con su marido o con su pareja. Sí, exactamente. El hombre tiene que entender eso, porque esto también lleva muchas veces al conflicto. Esto no tiene nada que ver con la falta de amor en la pareja, sino con que realmente la disminución de la hormona produce esto, el no tener ganas, el evitar. Otro tema que creo que es importante y seguramente vos lo ves es el estrés, ¿no es cierto? Es decir, las mujeres ahora trabajamos, cuidamos nuestros hijos, cuidamos de la casa, cuidamos de nuestros maridos, nuestra familia. Si bien la mujer en la menopausia, como vos dijiste, está en una etapa en donde bueno, los hijos se van, se supone que es un espacio de crecimiento de la pareja, también es cierto que empieza a ocuparse de sus padres, de los familiares ancianos. Entonces, el factor de estrés agrega un hecho que cuando las adrenales están preparadas para producir cortisol, muchas veces toman material prestado, por así decirlo, de las hormonas sexuales. Entonces, creo que abarcar el tema del estrés como un factor desencadenante de la falta de libido es importante. Y quizás eso vos también lo ves frecuentemente. Sí, es muy importante. Hoy por hoy la mujer en líneas generales está estresada porque tiene un ritmo de vida muy acelerado. Entonces es muy frecuente ver esto. Vos ves, notás que últimamente las mujeres más jóvenes consultan más por esto, porque antes parecería que estaba limitado a la etapa de la menopausia o la perimenopausia, pero ¿vos notás en tu consulta que hay más concurrencia de mujeres jóvenes? Sí, hay muchas mujeres jóvenes que comienzan a consultar. La principal causa, motivo de consulta, es la disminución del deseo. Eso es lo primero que empiezan a notar. Bien, entonces podríamos decirle que desde la medicina integrativa hay muchas opciones para ayudar a estas pacientes. Sí, desde ya. Soluciones hay, tienen que animarse y dar el primer paso y acercarse. Bueno, gracias Ivana por venir. Un placer. Creo que para los médicos, y me incluyo entre ellos, es muy importante marcar una diferencia en nuestros pacientes. Creo que intervenir en esta etapa de la vida como es la menopausia y mejorar la sexualidad, como todos aquellos síntomas que la menopausia trae aparejados, es muy importante. Ojalá todo lo conversado con la doctora Ivana les haya sido de utilidad y creo que lo más importante es ser proactivo y pensar en la menopausia como un periodo de alta productividad en la vida. En este bloque vamos a hablar de cesación tabáquica y cuando pensamos en el hábito de fumar también tenemos que plantearnos cuán difícil es dejar este hábito. Hoy vamos a hablar en salud integrativa con la doctora Ángeles Bar, que nos va a contar cuáles son los planes que podemos implementar en nuestros pacientes, cómo motivarlos y cómo ayudarlos a cumplir con esos objetivos. Ángeles, primero que nada quería darte la bienvenida a Salud Integrativa. Para nosotros es un placer que formes parte del equipo. No, por favor, muchas gracias a ustedes por haberme convocado a formar parte del grupo.
La primera pregunta que me surge y que surge a todo el mundo que piensa en dejar de fumar es, ¿se puede dejar de fumar? Sí, efectivamente, se puede dejar de fumar. Contamos con programas de cesación tabáquica muy efectivos, así que sí, claramente se puede dejar de fumar. Ahora, lo difícil de pensar si se puede dejar de fumar es por la pregunta que te quiero hacer ahora. ¿Al tabaquismo hay que considerarlo una adicción? Sí, totalmente, hay que considerarlo una adicción. La nicotina, que es lo que contiene el tabaco, es considerada una droga. Según la Organización Mundial de la Salud, cumple con todos los criterios de droga, por lo tanto provoca adicción. La droga es toda aquella sustancia que produce una dependencia física y psíquica para obtener un efecto determinado. La nicotina cumple con todos los criterios, así que se considera adicción. Y es una adicción que trae muchos efectos colaterales realmente indeseables, por lo cual en Salud Integrativa tenemos un programa de cesación tabáquica. ¿Nos podrías contar en qué consta el programa de cesación tabáquica? Sí, el programa de cesación tabáquica en Salud Integrativa consta fundamentalmente de dos partes. Una parte que es, una vez que ingresa el paciente, se hace una historia clínica muy detallada, dirigida específicamente al tabaquismo. Se hace una serie de test para evaluar qué grado de dependencia tiene esa persona, ya sea física, psíquica, social, gestual. ¿Para qué es esto? Para poder elaborar un buen plan de tratamiento. Eso, sí. ¿Cómo podemos ayudar a los pacientes? Porque cuando le hacen la historia clínica hay pacientes que relacionan el tabaquismo o lo difícil de dejar de fumar con algunos momentos específicos. ¿Cómo los ayudamos en Salud Integrativa o en el plan de cesación tabáquica a esos pacientes que les cuesta, por ejemplo, dejar de fumar el cigarrillo del momento del café? Exacto, bueno, dentro del programa y dentro de la entrevista, que es fundamentalmente motivacional o cognitivo-conductual, nosotros enseñamos pautas con respecto a determinadas conductas asociadas al momento de fumar, específicamente cambio de hábitos, aumentar la actividad física, además de otros tratamientos que también ofrecemos para mejorar fundamentalmente la calidad de vida. ¿Tenemos alguna ayuda farmacológica para tratar de que el paciente deje de fumar? Sí, contamos con tratamientos farmacológicos también, que están totalmente aprobados, que son 3 grupos: el tratamiento sustitutivo con nicotina, el bupropión, la vareniclina. Lo que en realidad nosotros buscamos aportando al tratamiento fármacos es disminuir en lo más que se pueda el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia, que es lo que provoca cualquier droga y por ende la nicotina, es la principal causa de recaída. Por eso también dentro del programa ofrecemos, además del tratamiento no farmacológico, un tratamiento farmacológico. ¿Y los pacientes al tratamiento farmacológico suelen ser adherentes a cumplirlo? En general, si se les explica bien cuáles pueden ser los potenciales efectos adversos, que por suerte son muy pocos, la verdad que sí aumenta la adherencia al tratamiento. Y cuando ven los resultados que obtienen, aún mayor es la adherencia. Me surge ahora una pregunta de algo que vemos habitualmente en la consulta. Uno le pregunta al paciente, ¿usted fuma? Y el paciente capaz que te dice, no, 5 o 6 cigarrillos por día. ¿Provoca enfermedad? ¿Hay algún tipo de efecto adverso si uno fuma solamente 5 o 6 cigarrillos por día? Esa es muy buena tu pregunta, Beatriz, porque en realidad no hay un número de cigarrillos que sean seguros. Por más que una persona fume menos de 10 cigarrillos al día, igual provoca enfermedad. Sobre todo, por ejemplo, a nivel del sexo masculino, el fumar menos de 10 cigarrillos por día aumenta la posibilidad de un evento cardiovascular, como un infarto agudo de miocardio, un 18%, y en las mujeres hasta un 31%. Es decir, no hay un número seguro para poder fumar y decir que no corremos ningún riesgo. Finalmente, para todos los que nos están viendo y fuman y la verdad que desearían dejar de fumar, ¿qué les recomendarías? Yo fundamentalmente les recomiendo que consulten y que busquen ayuda, porque la tasa de éxito de abandono del tabaquismo consultando y con ayuda, ya sea no farmacológica o farmacológica, es mucho más grande que si intentan dejarlo por voluntad propia. Muchísimas gracias, Ángeles. No, gracias a ustedes por haberme invitado. Todos sabemos que el hábito de fumar, el tabaquismo, es un factor de riesgo cardiovascular mayor. También sabemos que produce cáncer, pero quizás hay algo que no sabemos o algunas personas no conocen acerca del tabaco, que es el hecho de que produce toxicidad por cadmio.
El cadmio, además de encontrarse en el tabaco, está en otras fuentes como las pinturas, cuando inhalamos determinados acrílicos, y la verdad es que esto lo podemos medir. ¿Cómo lo medimos? Lo medimos en pelo. Sabemos que el pelo es un tejido vivo y en realidad refleja cuáles son los depósitos de ciertos metales pesados, entre ellos el cadmio. Cuando nosotros obtenemos los resultados de estos análisis que realizamos en pelo y vemos que los pacientes tienen alto contenido de cadmio, le tratamos de ofrecer un plan que sea un plan de detoxificación, que como dijéramos en otros programas consta de 2 etapas, que es una etapa intestinal y una etapa hepática. Una vez que completa el periodo de detoxificación y conjuntamente con el plan de cesación tabáquica, volvemos a medir metales en pelo y vemos cuál fue el resultado de este tratamiento. Lo importante es valorar el riesgo y el beneficio de dejar de fumar. Desde Salud Integrativa entendemos que el beneficio es mucho mayor. Tenemos que motivar a nuestros pacientes para que puedan cumplir el plan de cesación tabáquica con todo el soporte que esto requiere. Además del hábito de fumar, quería contarles que en el próximo bloque vamos a hablar de obesidad. La obesidad y el sobrepeso es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y para enfermedades metabólicas. Y en el próximo bloque vamos a hablar con la doctora Ilianes acerca de cuál es la grasa de mayor riesgo, cuál es la distribución de la grasa que nos hace más propensos a tener estos eventos cardiovasculares y cuáles son las medidas desde el punto de vista de cambios de estilo de vida y farmacológicos que podemos tomar para prevenirlo. Vamos a hablar de un tema muy importante, la obesidad. Tan importante es que actualmente se considera que es una epidemia y una epidemia que puede provocar que los pacientes, las personas que están naciendo en esta era, vivan menos que sus padres, que lo que van a vivir sus padres, porque disminuye la expectativa de vida el ser obeso. La obesidad es una enfermedad en sí misma por muchos factores, pero sobre todo porque provoca que otras enfermedades crónicas se exterioricen. Desde las células grasas, en alguna época, en el siglo pasado, por ejemplo, ser relativamente gordito era saludable y era signo de salud. Pero hoy se sabe perfectamente que desde el tejido graso se mandan neurotransmisores e información a nuestros genes y por supuesto que no es una información buena, sino que es una información que provoca que estos genes se exterioricen en enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2. Además de la información genética que uno puede mandar desde el adipocito, que es la célula grasa, genera una hormona que se llama leptina y esta hormona provoca alteraciones en el cuerpo, entre ellas una muy importante, es trastornos en el metabolismo de otra hormona que es la insulina, de la que sí supongo que todos escucharon, haciendo que las células del cuerpo sean resistentes a las órdenes que esta insulina le da a la célula. Creo que más o menos todos sabemos que cuando comemos azúcares o comemos hidratos de carbono de los que están en las harinas blancas, aumenta la glucosa en sangre y esta glucosa que aumenta en sangre tiene que disminuir por acción de la insulina que pasa al torrente sanguíneo. Cuando la leptina que salió desde esta célula grasa actúa en el cuerpo, hace que se provoque la resistencia a esa insulina y se mantenga la glucosa alta en sangre por mucho más tiempo. Esta glucosa, que en sí bien es la fuente de energía del cuerpo, cuando no puede utilizarla el cuerpo porque el cuerpo tiene resistencia a la insulina, se transforma en triglicéridos y estos triglicéridos toman 2 caminos. Uno es depositarse en el abdomen, en los brazos, en las piernas, en todos los lugares donde tenemos depósitos grasos, pero lo otro que es muy deleterio es que también se deposita en los vasos sanguíneos, aumentando la enfermedad de nuestras arterias. Sandra, ¿qué podrías contarnos de la resistencia a la insulina y el aumento de la diabetes tipo 2, que se asocia a la inflamación producida por la grasa en el abdomen? Sí, quizás uno de los conceptos más importantes es que obesidad es sinónimo de inflamación y cuando tenemos inflamación sabemos que el paso posterior es el desencadenante de enfermedades crónicas como las que mencionaste anteriormente.
De más está decir que cuando uno está en la calle y ve una persona que tiene una circunferencia abdominal que supera la cadera, podríamos pensar que uno de los problemas es que están metabolizando sus azúcares y sus hidratos de carbono de una manera que no es apropiada, pero también si nosotros midiésemos en el laboratorio, vamos a encontrarnos que este paciente tiene la insulina alta. En realidad no hay muchos misterios respecto a cuál es la intervención que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos un paciente obeso o con sobrepeso y que además de eso tiene la insulina alta. Si bien escuchamos dietas de todas las variedades posibles, desde la paleolítica, la mediterránea, la DASH, la SCARDL, sabemos que la indicación específica es disminuir el contenido de hidratos de carbono. Y otra vez, este consejo tiene que ser individualizado, vamos a hablar de hidratos buenos, de hidratos malos, tenemos que explicarle a nuestros pacientes cuáles son las comidas, las frutas, que son hidratos de carbono de buena calidad, que tienen un alto contenido de azúcar, no es lo mismo comer una manzana que comer un pedazo de sandía. Entonces, si bien estamos hablando del mismo grupo de alimentos, la misma categoría, frutas, nos vamos a encontrar que vamos a tener que discriminar cuáles tienen menos azúcar de las que tienen más azúcar. De hecho, a mí me parece muy interesante el hecho de que pocas veces a los pacientes se le habla de la importancia de lo que es el índice glucémico de estos alimentos. O sea, el índice glucémico de estos alimentos, que es la velocidad con la cual aumenta la glucosa en sangre, hace que haya pacientes que puedan hacer resistencia a la insulina dependiendo de esto, y hay dietas que específicamente hablan de comer alimentos con un índice glucémico menor de 50. Y es muy interesante, me parece, para transmitir siempre el tema de la calabaza. La calabaza, que tiene un índice glucémico alto, tiene calorías muy bajas, entonces en cada paciente habría que individualizar cuántos de esa calabaza para que, si tiene resistencia a la insulina, no coma demasiada calabaza creyendo que está haciendo una dieta sana, porque calóricamente es baja, pero está haciendo una dieta donde la glucosa sube muy de golpe y eso provoca un aumento de insulina en sangre. Sí, además no solamente cuando comemos alimentos con un alto contenido de glucosa aumenta el azúcar de una manera abrupta, sino también baja de una manera abrupta. Eso lo que hace es que durante el día el azúcar esté subiendo y bajando, y cuando el paciente tiene estos descensos abruptos del azúcar, quiere comer otra vez. ¿Y qué quiere comer? Hidratos de carbono, azúcares. ¿Sí? Por eso se dice que las dietas que son puramente con hidratos de carbono hace que el paciente tenga hambre mucho más rápido. Así es. Porque sube el azúcar muy rápido, pero después baja muy rápido porque subió la insulina muy rápido y está en un vaivén de comer y tener hambre, comer y tener hambre. Hay un tema que me parece súper interesante y que realmente es muy nuevo, que es las investigaciones que se están haciendo de la asociación de la obesidad con la microbiota. ¿Podrías contar un poco de lo que se sabe actualmente de obesidad y la microbiota? Sí, en realidad los pacientes obesos tienen como un común denominador, que es la ingesta de comidas que no son saludables, entre ellas los hidratos de carbono, como mencionamos antes, y cuando hablamos de hidratos de carbono no podemos dejar de pensar en el gluten, ¿sí? Entonces, sabemos que el gluten no es saludable y que lo que altera es la mucosa del intestino, un intestino que se afecta, se fragmenta, y cuando se fragmenta, todas esas colonias de bacterias que están ahí colonizándola y que son bacterias buenas, cambian. Entonces sabemos que los pacientes obesos tienen un cambio muy importante de todas estas colonias bacterianas, que se llama disbiosis. Por lo tanto, cuando nosotros tratamos pacientes obesos con insulina alta, tenemos que darles, entre otras cosas, probióticos. Antes se creía que solamente el paciente era obeso por aumento de la ingesta calórica. Creo que lo importante de esto es empezar a ver al paciente como un todo y que no depende solamente de lo que ingiera, porque de hecho todos hemos visto siempre los pacientes que ingieren muchas calorías y no engordan, respecto a los pacientes que con la misma cantidad de calorías engordan mucho. Y me parece súper importante esto que estábamos hablando de las bacterias buenas de nuestro intestino, cómo se ha visto que es como si hubiera un órgano más que hasta ahora no lo teníamos en cuenta y que actúa en el metabolismo
De hecho, hay bacterias que se han relacionado con la disminución del colesterol, con que el paciente tenga o no tenga colesterol alto, y tiene que ver con la presencia o no presencia de determinado tipo de bacteria en el intestino capaz de metabolizarlo. Así es, y esto es diagnosticable, ¿sí? Sabemos que existe metodología en materia fecal para poder conocer cuáles son estas colonias bacterianas, y que sabemos también que los pacientes obesos o con sobrepeso que están en tratamiento para bajar de peso, es necesario que modifiquen esa población de bacterias para que el descenso de peso sea mucho más efectivo. Lo otro que quisiera recalcar es cuando nosotros hablamos de obesidad, hablamos de insulinoresistencia, de diabetes, sabemos que hay medios farmacológicos que nos permiten bajar la insulina, y quizás esto realmente es el mejor ejemplo de poner una curita, ¿sí? Es decir, para tapar un síntoma o una enfermedad. Si bien hay muchos estudios realizados comparando cuál es la efectividad de la intervención, descenso de peso y cambios en hábitos y estilos de vida versus metformina, que es la droga que se usa en primera opción para tratar pacientes con insulinoresistencia, sabemos que las dos pueden ser efectivas, pero que la recomendación inicial es motivar al paciente para que cambie sus estilos de vida, cambie sus hábitos, y de esa manera va a resolver el tema de su insulinoresistencia, de su sobrepeso y de su diabetes si ya la tuviera establecida. Creo que además hay algo que no se menciona tan frecuentemente como la asociación de la obesidad con la enfermedad cardiovascular, y es, como estábamos diciendo recién, la obesidad con la diabetes tipo 2 y el aumento de la incidencia de cáncer de mama con la obesidad. O sea, el tener grasa a nivel visceral provoca un estado inflamatorio que se asocia con muchas enfermedades. Entonces, tenemos que poner nuestro énfasis en tratar de mantener el peso para tratar de estar saludables en un montón de otras cosas. Así es, y otra vez las enfermedades crónicas hoy más que nunca sabemos que tienen que ver con hábitos y con estilos de vida, entonces seguir preocupándonos por qué medicación vamos a prescribir en lugar de tomarnos el tiempo e intervenir con un plan nutricional y de ejercicio adecuado es perder la batalla. Creo que tenemos que enfocarnos a eso y así vamos a obtener los mejores resultados. No es fácil, no es fácil, pero creo que es el camino. Así es. Desde Salud Integrativa tratamos de tener un enfoque abarcativo de nuestros pacientes. Hoy cuando hablamos de obesidad mencionamos al gluten. Quiero contarles que en los próximos programas vamos a hablar más en profundidad de este tema. Creemos que los casos de celiaquía y de intolerancia al gluten van en aumento y es importante diagnosticarlo. Asimismo vamos a tratar el tema de tiroiditis de Hashimoto, que también tiene alguna relación con el gluten y la intolerancia alimentaria. Nos veremos muy pronto en la próxima entrega de Salud Integrativa.